Bueno, nos encontramos con Daniel Pollack. Hola Dani, Hola, ¿cómo ¿qué tal? estás? ¿Cómo te va? Bueno, Dani, nos gustaría que te presentaras y nos contaras un poco cómo has llegado hasta acá con tu especialización en constelaciones organizacionales. Bueno, cómo no. Mira, yo soy empresario químico, licenciado en química, y allá por fines del milenio pasado y me inicié en la escuela de agua para formándome como coordinador gestáltico, y después tomé las enseñanzas de constelaciones familiares, la formación en constelaciones familiares. Y como me decían mis compañeros de estudio, pero vos sos empresario, ¿cómo podés maximizar esa capacidad o este estudio? Entonces tuve la oportunidad de conocer a Gunther Weber, el principal discípulo o uno de los principales de Bert Hellinger, el creador, el descubridor de este método. Y bueno, con él me inicié en lo que era la aplicación de las constelaciones familiares a lo que era organizacional y para empresas. Después tuve la oportunidad de hacer varios talleres en el exterior, también di cursos en el exterior y bueno, todo eso me fue armando más y más. Y después vi también cuando estaba en Holanda que todo el grupo de coach, la gente de coaching, digamos, buscaba este método para, digamos, incluirlo dentro del trabajo que hacía con las empresas que consultaban. Entonces me dediqué también a formarme en coach ontológico, con lo cual quería tener un idioma común con esta gente. Y bueno, así llego a lo que hoy hago, que es talleres, mensualmente hago talleres de constelaciones organizacionales, empresariales y laborales. Y Daniel, vos recordanos qué es una constelación y cuál es la diferencia que vos encontrás entre las familiares y las organizacionales. ¿Cómo no? Mira, las constelaciones familiares, básicamente la palabra constelación se refiere no a astrología o astronomía, sino básicamente a un posicionamiento espacial, dado que el método en sí, así como en el psicodrama vimos que uno coloca a los representantes en un espacio al cual está rodeado por los observadores, por el grupo. En esta metodología también, de ahí la palabra constelación, que nada tiene que ver con las estrellas. Y familiares porque, digamos, Bert Hellinger lo empieza a aplicar a sistemas familiares, donde se ve que hay una serie de leyes como el dar y el recibir, el equilibrio entre el dar y el tomar, los órdenes de los sistemas, la vinculación, el derecho de pertenencia, bueno, varias leyes, básicamente son tres fundamentales que conforman o basan la metodología de las constelaciones familiares. Cuando esto fue tan exitoso, después de prácticamente 20 años de uso en ese espacio, el familiar, Hellinger le pide a Gunther Weber que lo aplique en nuevos sistemas, y así en el año 1995 en Viena, por primera vez se presenta en un simposio esto aplicado a otros sistemas, por ejemplo organizaciones y empresas. Y digamos, aparecen este mismo tipo de leyes más otras que lo diferencian de lo que sería lo familiar. Donde quizá lo emocional ya no trabaja tanto, sí el tema de la resolución de conflictos, porque hay, por ejemplo, problemas en las empresas, en las organizaciones, que a veces pueden ser personales, pero otras veces son también estructurales. Y en ambas situaciones, que pueden ser sistémicas también, es donde se aplica la constelación organizacional. ¿Y a qué llamás vos configuración sistémica, Dani? Claro. La configuración sistémica es una terminología que yo empecé a usar en los últimos años, que incluye lo que sería la constelación familiar, la constelación organizacional y también lo que serían las constelaciones estructurales. Las constelaciones estructurales fueron creadas por el matemático Matthias Varga von Kievet, matemático alemán, y su mujer Insa Sparrer, psicóloga. Que son constelaciones que se basan en estructuras neutras con, digamos, valores neutros. Neutro significa que no es ni papá ni mamá, sino, por ejemplo, qué sé yo, el orden, la claridad, el conocimiento, o sea, entes que son universales. Y lo interesante de esta metodología es que vemos cómo aplica la pregunta en esas estructuras y qué, digamos, conflictos o qué enredos aparecen cuando la persona ve esos valores universales. Generalmente uno
tiene enredado propias historias que aparecen ahí y salen a la luz. Y es muy interesante porque al no definir que se trata de papá o de mamá o de un hermano, en valores universales uno puede trabajar en distintos niveles al mismo tiempo. Entonces se ve que se encuentra trabajando en temas quizá de conflictos del orden familiar, pero asimismo en el orden psicológico, en el orden laboral, en el orden social, en distintos niveles, y en todos ellos trabajamos al mismo tiempo. No tanto por la historia de qué se trata, sino por el proceso de sanación que ocurre ahí. Es tremendamente interesante. Entonces, en la reunión, en el trabajo de lo que serían las constelaciones familiares, las constelaciones organizacionales y las estructurales, le doy la terminología de configuraciones sistémicas. Configuración porque está en el espacio y sistémico porque a eso se refiere. Y de esa manera también libramos en ambientes como son las empresas y las organizaciones, que si hablamos de constelación familiar por ahí dicen esto no tiene nada que ver con nuestro coach o nuestras fórmulas de trabajo. En cambio, cuando hablamos de configuración sistémica parece algo más, podría ser más aceptado en las empresas. Básicamente sería eso. Dani, ¿vos querés contarnos algún caso ya, en donde vos hayas trabajado? Sí, mira, estaba preparando hoy un artículo que me habían pedido y justamente separé un par de casos. Bueno, te cuento entonces el caso de dos socios, uno mayoritario, uno minoritario, donde, digamos, básicamente presentan el caso y dicen no podemos tomar decisiones. Entonces el tema era posicionar a todos los participantes de esta constelación, donde estaba presente la gerencia, los empleados, los socios, generalmente, digamos, buscando un representante para cada una de estas áreas. Pronto se vio de que el socio minoritario no se había reconocido en sus aportes por parte del socio mayoritario. También los empleados se quejaban de que no se sentían reconocidos por su aporte. Uno de los empleados se manifestó como presentaba interferencia en la relación de los socios, como si él fuera un socio más. Entonces, frente a toda esta dinámica que estaba ocurriendo, los pasos de trabajo fueron, primero, el socio mayoritario a este empleado que se presentaba como si fuera un socio más, le dice, aquí yo soy tu jefe y vos sos mi empleado, mirándolo a los ojos. Al mismo tiempo le dice, agradecemos tus aportes como empleado para la empresa, y al mismo tiempo, o después le dice, las cosas entre los socios las resolvemos entre los socios. Este tipo de aseveraciones era muy importante, fue muy importante para ubicar a este empleado en su justo lugar. Muchas veces en los sistemas los que están desubicados necesitan ser reubicados, porque eso permite fluidizar la relación, mejorar el trabajo y maximizar la alegría de la pertenencia a ese lugar. También fue importante cuando este socio mayoritario agradece a cada uno de los empleados por los aportes que están haciendo para la empresa. Esto genera un bienestar general, este reconocimiento, y es necesario en ese equilibrio del dar y el tomar que yo hablaba como una de las leyes. Muy importante fue también cuando el socio mayoritario le dice a su socio que reconoce y agradece todos los aportes que éste está haciendo y gracias a lo cual la empresa tiene continuidad y él puede satisfacerse de esto. Eso es muy importante. Este socio además mostraba cierta debilidad, para lo cual lo que hicimos fue poner una figura masculina detrás de este representante del socio, con lo cual se sintió mucho más fuerte. Esa figura masculina podría ser quizá el padre, pero no fue aclarado, no era necesario aclarar de quién se trataba, pero fue importante hacerlo. Entonces, en esa situación, ya como que el sistema empezó a relajarse, empezó a haber más unión entre los socios, y finalmente lo que hicimos fue posicionar desde lo sistémico cómo eran los distintos partícipes de esta constelación. Y así se vio, poniendo a la derecha aquellos que tenían situaciones de liderazgo, a la izquierda los de situaciones de apoyo, y finalmente permitió llegar a una situación de bienestar mucho más relajada. Este es un caso. Bien. Daniel, pasaste por distintas situaciones que está bueno recalcar con respecto
a la dinámica que se da en las constelaciones, por ejemplo, la mirada, el reconocimiento, el equilibrio entre el dar y el tomar, que son las leyes, ¿no? Claro, es muy importante las leyes estas, que son el caso, como dijimos antes, el derecho de vinculación, donde todo miembro de un sistema tiene derecho de pertenencia, y tengamos en cuenta que esto se diferencia de lo familiar, en que en una familia uno siempre es padre, aun cuando cuando dejó de vivir, pero en el caso de una empresa uno tiene un cargo y puede renunciar o puede ir a otra empresa o lo que fuere, o puede pasar de un cargo a otro, y entonces la vinculación tiene cierta flexibilidad que no es la misma que en el caso de una familia. El derecho de dar y tomar, ¿no es cierto?, el equilibrio del dar y el tomar es también importante acá, y si no deja cuentas pendientes. Ningún empleador puede aprovecharse del trabajo de los empleados y que la empresa funcione bien, y al revés, los empleados no pueden, porque tienen el cargo, aprovecharse de tenerlo y no dar del trabajo para lo cual fueron tomados como empleados. El orden también, cada sistema tiene sus propias órdenes. También hay otras leyes acá que aparecen, por ejemplo, la antigüedad. En el caso de la familia fácil, el padre, el abuelo, el padre, el hijo, etc. En el caso de una empresa no es lo mismo un gerente que inicia ahora su actividad a un gerente que hace 20 años está trabajando. Tiene derechos prioritarios desde lo sistémico. Y por supuesto, aún el nuevo, si viene con mucho conocimiento, debe ser reconocido su capacidad, pero eso no significa que tenga prioridad sistémica. Este tipo de cosas es importante, pues si no generan conflictos. También hay situaciones de conflicto, y se ve mucho en lo laboral, cuando hacemos casos laborales, cuando por ejemplo hay bloqueos personales desde la historia personal en la familia. Ese tipo de situaciones no permiten, digamos, posicionarse bien dentro de la empresa y generan muchos sinsabores. Para cerrar un poco este tema, te diría que la constelación en sí es un método sencillo y rápido para diagnosticar y ver caminos posibles de solución.